Ajustes por inflación mediante el método nivel general de precios. Para calcular el ajuste financiero debemos utilizar 10 pasos. El primero de ellos es identificar las partidas monetarias y no monetarias. Pero si bien, ¿qué son partidas monetarias? Son aquellas que se encuentran expresadas en unidades nominales sin tener relación con precios futuros de determinados bienes o servicios. Es decir, su valor nominal no cambia por efectos de la inflación, por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas como por ejemplo el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones de pagar dinero. Y las partidas no monetarias son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de dicha inflación, no tiene un deterioro en su valor. Estas partidas pueden ser activo, pasivo, capital contable o patrimonio. Como lo dije anteriormente, en este paso vamos a identificar las partidas monetarias y no monetarias. En el estado de situación financiera tenemos efectivo en caja y banco, monetaria; cuentas por cobrar, monetaria; desvalorización de las cuentas por cobrar, monetaria; inventario de mercancía, no monetaria; mobiliario y equipo, no monetaria; depreciación acumulada, mobiliario y equipo, no monetaria; depósitos dados en garantía, monetaria; cuentas por pagar a proveedores, monetaria; débito fiscal, monetaria; préstamo hipotecario por pagar, monetaria; impuesto sobre la renta por pagar, monetaria; y capital social, no monetaria; superávit acumulado, no monetaria; utilidad del ejercicio, no monetaria; y reserva legal, no monetaria. Paso número 2. Reexpresar las partidas monetarias del estado de situación financiera del primer año, en este caso el 2014. Luego de clasificar las partidas monetarias y no monetarias, pasamos al paso 2, que es reexpresar las partidas monetarias del estado de situación financiera del primer año. En las partidas monetarias tenemos efectivo en caja y banco, cuentas por cobrar, desvalorización de las cuentas por cobrar, depósitos dados en garantía, cuentas por pagar a proveedores, débito fiscal y préstamo hipotecario por pagar. En efectivo, caja y banco observamos que tenemos dos cuentas. La primera es el costo histórico del primer año y la segunda es el aumento de capital en efectivo reflejado en la información adicional. Para hallar el índice inicial, lo que tenemos que hacer es utilizar el mes del año primero a trabajar, que sería el 2014, y al final utilizamos el último mes del siguiente año, que sería diciembre del 2015. La división entre el índice final con el índice inicial nos va a dar el factor. Este factor lo vamos a multiplicar por el costo histórico, que nos va a dar la actualización. Ese costo actualizado lo vamos a restar con el costo histórico y nos va a dar la diferencia. Lo mismo vamos a hacer con las demás partidas que se reflejan en el ejercicio. Luego vamos para el paso número 3, donde expresamos lo que son las partidas no monetarias del estado de situación financiera, donde calculamos el factor de ajustes desde la fecha de origen hasta la fecha de ajuste. En las partidas no monetarias tenemos el inventario de mercancía, mobiliario y equipo, depreciación acumulada, mobiliario y equipo, capital social, superávit acumulado y reserva legal. Lo primero que vamos a hacer es agarrar lo que son los costos históricos, que nos lo señala en el estado de situación financiera, ¿verdad? Una vez que agarramos eso, vamos a empezar a realizar los cálculos. Vamos con el inventario de mercancía, nos da 1785,200. Nos vamos a ubicar, ¿verdad?, con su fecha de origen. Y vamos a ubicarnos en el índice inicial, en la tablita en diciembre de 2014. ¿Por qué? Porque es la fecha de ajuste. Nos da 839,500. Bueno, entonces el índice final siempre va a ser el diciembre del último año que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a calcular el factor? Bueno, el factor lo calculamos el índice final entre el índice inicial. Y así obtenemos el factor. La actualización, ¿verdad? La actualización la tenemos el factor por el costo histórico, ¿verdad? El factor por el costo histórico. Luego nos vamos a las diferencias.
la diferencia va a ser la actualización menos el costo histórico. Luego vamos a hacer el mismo procedimiento, lo vamos a hacer con las demás partidas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia en la capital social. ¿Por qué? Porque hay un aumento de capital en mayo del 2014, ¿verdad? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, utilicemos su costo histórico, el que ya se expresó en el estado de situación de resultados, ¿verdad? Y igual hacemos en enero de 2013, buscamos su índice inicial, utilizamos su mismo índice final y hacemos lo mismo con el factor, la actualización y su diferencia. Y colocamos el aumento que se dio en mayo del 2014. Usamos lo mismo, el mismo procedimiento en lo demás. ¿Qué pasa en el superávit y en la reserva legal? No nos dan la fecha de origen, pero ¿qué hacemos? Utilizamos un promedio del 2014. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sumamos todos los meses, ¿verdad? Y lo dividimos en 3/12 y nos va a dar el índice inicial para poder seguir realizando los demás cálculos ya explicados. Igual hacemos en la reserva legal, buscamos un promedio del 2014 y así vamos a obtener todos los resultados requeridos. Continuando con el paso 4, el cual es el cálculo del REI, que es el resultado por exposición a la inflación, el cual afecta lo que son las utilidades retenidas. Para lo que es el cálculo del REI, tenemos lo que son las diferencias de las cuentas del activo menos la diferencia de las cuentas del pasivo menos la diferencia de las cuentas del capital social y la reserva legal. Para lo que es hallar las diferencias de las cuentas del activo, vamos a sumar las diferencias de las cuentas del activo, tanto de las partidas monetarias como de las partidas no monetarias. Y eso va a ser nuestras diferencias de las cuentas del activo. Para lo que son las diferencias de las cuentas del pasivo, vamos a sumar las diferencias de las cuentas del pasivo. De las cuentas del pasivo, que son estas tres. Las cuentas por proveedores, el débito fiscal y los préstamos hipotecarios por pagar. Y nos va a dar nuestras diferencias de las cuentas del pasivo. Para las diferencias de las cuentas del capital de reserva legal, tenemos que sumar las diferencias de las cuentas del capital de la reserva legal. Sumamos estas 4 y nos da las diferencias de las cuentas del capital social y la reserva legal. Nuestro REC va a ser igual a los 26.499.873,72 menos 1.109.770,80 menos los 37.542.814,21. Ese va a ser nuestro REIC. Para lo que es el cálculo de las utilidades no distribuidas, va a ser igual a las utilidades acumuladas históricas más o menos el REIC. Como las utilidades acumuladas históricas no nos las dan en el ejercicio, ya que para el 2014 nuestras utilidades del ejercicio es 0, entonces las utilidades no distribuidas va a quedar con el mismo valor del REIC. Luego de haber calculado el REIC, pasamos al paso número 5, en donde vamos a elaborar lo que es el estado de situación financiera del año 1 a costos actualizados, donde se va a utilizar los datos de los costos actualizados del paso 2 y paso 3 y también utilizando las utilidades retenidas que se calcularon en el paso número 4. Para lo que es el paso 5, elaborar el estado de situación financiera del primer año a costos actualizados, lo que vamos a sustituir lo que son los valores de los costos históricos por los costos actualizados. En la cuenta de efectivo, caja y banco, vamos a sumar lo que son los costos actualizados del valor histórico más los costos actualizados del aumento, y la suma de ambos nos va a dar
lo que son efectivos en caja y banco. Para las cuentas por cobrar, solamente se va a sustituir por los costos actualizados, los 72.239,65. De igual manera, para la desvalorización de las cuentas por cobrar, los inventarios de mercancía, los mobiliarios y equipos, depreciación acumulada mobiliario y equipo y los depósitos dados en garantía, vamos a sustituirlos por los costos actualizados en el paso 2 y 3. Para lo que son las cuentas por pagar proveedores, el débito fiscal, los préstamos hipotecarios, estos tres los vamos a sustituir de igual manera por los costos actualizados. En el impuesto sobre la renta por pagar vemos que está en 0, puesto que en el ejercicio nos dice que el impuesto por pagar para el año 2014 es 0. Luego, en el capital social común hacemos lo mismo que en efectivo en caja y banco. Vamos a sumar los costos actualizados de la constitución más estos dos, más los costos actualizados del aumento, y la suma de ambos nos va a dar el capital social, que van a ser los 45.540.836,31. Igual para el superávit acumulado, la reserva legal, lo que vamos a sustituir los costos actualizados. Para lo que es la utilidad neta en la operación, este cálculo lo hallamos en el paso número 4, donde hallamos el cálculo de las utilidades no distribuidas, que es el mismo, este monto del REIC. Este lo pasamos para las utilidades netas en la operación. Luego hacemos lo que es el total del patrimonio, y como pueden ver aquí, el total de activos tiene que dar el mismo monto del total pasivo y patrimonio. Continuando con el paso 6, que es donde se expresan las partidas no monetarias del estado de situación financiera del segundo año, calculando el factor desde la fecha de origen hasta la fecha de ajuste. En la estructura tenemos las partidas no monetarias siguientes. En las partidas no monetarias tenemos el inventario de mercancía con un costo histórico de 1.772.106,77. Su fecha de origen es, vamos a usar la fecha de origen del promedio 2015, debido a que es el último año con el que estamos trabajando. Para obtener el índice nacional del precio del consumidor inicial, vamos a tener la sumatoria de los montos de los meses del año 2015 entre los 12 meses para obtener el valor que se refleja aquí, del inicial. Para obtener el índice nacional del precio al consumidor final, vamos a usar el último mes del último año con el que estamos trabajando, que en este caso sería diciembre de 2015, que obtiene un valor de 2.357,90. Para obtener el valor del factor, vamos a hacer la división del índice inicial entre el índice final, y tenemos este valor que está aquí. Para tener el costo actualizado, vamos a usar el costo histórico por el factor que acabamos de calcular, y eso nos va a dar el costo actualizado. Los mismos pasos vamos a usar en las cuentas que se reflejan en la estructura, pero vamos a ver una diferencia es en la fecha de origen. ¿Por qué? Porque por lo menos en el mobiliario y equipo tenemos fecha de origen del enero 2013, debido a que ese costo histórico fue cuando se adquirió en este año. En la depreciación acumulada también se refleja que fue enero 2013, porque también fue donde se adquirió la depreciación acumulada con este costo histórico. En el capital social se reflejan dos costos históricos. ¿Por qué? Porque un costo histórico de un año y otro de otro año. Porque en el costo histórico de 985.000 que se refleja aquí, fue donde se adquirió el capital social, y la adquisición fue en el año 2013. Pero también nos menciona que hubo un incremento de 10 millones y eso ocurrió en mayo de 2014. Con respectivamente los índices iniciales y finales se aplican de la misma manera como calculamos el inventario de mercancía.
En la reserva legal también usamos un costo histórico promedio 2015, como lo usamos en inventario de mercancía. Entonces aplicamos los mismos pasos para calcular el índice inicial y el índice final respectivamente, multiplicando también el costo histórico de la reserva legal por el factor que nos dio para hasta tener el costo actualizado. En el superávit continuamos con la misma fecha de origen del 2015, debido que es el último año con el que estamos trabajando, y vamos a tener los mismos procedimientos que usamos anteriormente para calcular el índice inicial y el índice final. El factor es el mismo procedimiento, que vendría siendo la división del inicial entre el índice final para tener el factor. En el superávit también usamos el costo histórico del superávit multiplicándolo por el factor y tendríamos el costo actualizado. Todas las cuentas mencionadas tienen una diferencia. ¿Cómo se calcula la diferencia? Muy sencillo, vendría siendo el costo de actualizado menos el costo histórico, y eso reflejaría la diferencia de cada una de las cuentas mencionadas, y así se realizaría el paso número 6. Paso 7. Reexpresar las partidas del estado de resultados. Para poder realizar este paso tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la información adicional del ejercicio. Continuando con el paso 7, vamos a reexpresar las partidas del estado de resultados. Todas las partidas que tenemos en el estado de resultados. Como podemos ver, las partidas que tenemos son ingresos por venta, el costo de venta, el gasto de administración y la depreciación. En los ingresos por venta, su costo histórico es de 8.952.630. ¿Verdad? Para sacar el costo de venta, colocamos el inventario inicial de mercancía, que es 1.785.200, más las compras, que es de 6.828.956,71, menos el inventario final, que es 1.772.106,77. La sumatoria y la resta de esto nos da el total de costo de venta. El gasto de administración, de igual manera, 1.750.258, y las depreciaciones que nos dan es de 98.500. Para hallar la fecha de origen del ingreso por venta, como la información adicional no nos las dan, la promediamos con el año actual que estamos trabajando. En este caso sería diciembre de 2015. De igual manera hacemos el inventario inicial y hacemos las compras. Y el gasto de administración, pues de la misma forma, porque no nos lo dan en la información adicional. A diferencia de las depreciaciones que colocamos en enero del 2013, porque la información adicional nos dice que la empresa se constituyó en enero del 2013 con el mobiliario de equipo. Una vez obtenido su fecha de origen, vamos a hallar el índice inicial. El índice inicial, como lo estamos promediando, es la sumatoria de todos los meses entre 12, nos va a dar el índice inicial. Y el índice final es el año actual, o sea, el último año. En este caso sería diciembre del 2015. ¿Verdad? Una vez tenido el índice final y el índice inicial, para poder hallar el factor es la división del índice final con el índice inicial, no va a dar el factor. Una vez obtenido el factor, lo multiplicamos por el costo histórico y nos va a dar el costo actualizado, como podemos observar aquí. Luego de reexpresar las partidas del estado de resultado en el paso 7, proseguimos a la elaboración del estado de movimiento de la posición monetaria en el paso 8. En este paso, primeramente tenemos que hallar la posición monetaria neta inicial, y para calcular esto debemos calcular lo que son los activos monetarios, tanto en sus costos históricos como en sus costos actualizados. Para determinar el monto de los costos históricos tenemos que irnos al paso número 2. En el paso número 2 sumamos los costos históricos de estos activos monetarios, como lo es el efectivo en caja y banco, que traíamos los 10 millones de su aumento, las cuentas por cobrar, que son 25.720.000, la desvalorización de las cuentas por cobrar y los depósitos dados en garantía. Y en la columna de los costos actualizados, vamos a sumar también estas mismas cuentas, pero en esta parte, que son 35.123,30, esta parte que se ve hasta aquí, hasta los depósitos dados en garantía. Luego de sumar esto, es lo que nosotros vamos a reflejar aquí, como se ve aquí la sumatoria.
tanto de los costos históricos como de los costos actualizados. Para hacer los pasivos monetarios también nos vamos a ir al paso 2. Y vamos a sumar lo que son las cuentas por pagar de los proveedores, el débito fiscal y los préstamos hipotecarios por pagar. 175.000, 25.760,20 y 412.815. Y para la columna de los costos actualizados también tomamos esas mismas tres cuentas en la columna de actualización, que serían 491.521,74, 72.352,56, 1.159.471,70. Y esto es lo que nos da aquí. Una vez eso, para calcular el total de la posición monetaria inicial, de la posición monetaria neta inicial, vamos a restar los activos monetarios con los pasivos monetarios. Y nos va a dar esa total posición monetaria neta final, tanto para los costos históricos como para los costos actualizados. Luego proseguimos a los aumentos. En los aumentos, en este caso, son los ingresos en venta, que aquí nos iríamos al paso número 7. Ahí están los ingresos en venta de costos históricos, 8.952.630, y de los costos actualizados, 14.453.217,77. Y eso es lo que vamos a poner allí. Luego, en las disminuciones, usamos el impuesto sobre la renta, que esto lo traímos de los costos históricos del enunciado del ejercicio, que es aquí, los 39.273,31. Y los gastos de administración, que están aquí en el paso número 7, tanto de los costos históricos como de los costos actualizados, y eso es lo que se van a reflejar aquí en ambas columnas. Y las compras, que también están en el paso número 7, los 6.828.000 y los 11 millones, que están aquí, los 6.828.000 y los 11 millones. Eso es lo que vamos a expresar aquí, y eso lo vamos a sumar y nos da el total de las disminuciones. Luego, para calcular la posición monetaria neta final del ejercicio, vamos a sumar lo que son el total de la posición monetaria más el total de los aumentos menos las disminuciones, y eso nos da 9.903.791,98. Y para calcular la posición monetaria neta estimada, vamos a sumar el total de la posición monetaria inicial más los aumentos menos las disminuciones. Y para calcular la pérdida monetaria del ejercicio serían la posición monetaria neta estimada menos la posición monetaria neta final. ¿Por qué dio una pérdida? Esto debido a que la empresa posee una gran cantidad de activos monetarios, como lo vimos en efectivo de caja y banco, y pues en momentos de inflación, en épocas de inflación, es mejor deber o invertir en activos no monetarios, en activos que no se devalúen. Y aquí nosotros, para calcularlos, y nos dan los totales iguales. 27 millones y 27 millones. Luego, para hacer la comprobación, a ver si esto nos dio bien este paso, vamos a sumar los activos monetarios del 2015 a costos históricos, del 2015, y los pasivos monetarios al 2015. ¿Qué serían estos que van a aparecer aquí al empezar? Los activos monetarios del 2015, esto, más los depósitos en garantía, y los pasivos monetarios del 2015. Y eso es lo que nos daría allí. Luego, esos activos monetarios del 2015 y los pasivos monetarios del 2015 los vamos a restar, y nos debe dar igual que la posición monetaria neta final. Ahí vemos que nos dan el mismo resultado. Para finalizar,
tenemos el paso 9 y 10. El paso 9 consiste en expresar a valores actualizados el estado de resultados y el paso 10 consiste en expresar a valores actualizados el estado de situación financiera de la empresa. En el paso número 9 vamos a elaborar el estado de resultados a costo actualizado. Estos costos actualizados los vamos a obtener del paso número 7, como podemos observarlo. Ingresos por ventas, costos de ventas, gasto de administración y depreciaciones, el costo actualizado. Costo actualizado para así calcular la utilidad bruta en ventas, los totales de gastos y la pérdida o ganancia en operaciones. La utilidad bruta en ventas la obtenemos de la venta menos el costo de venta. El total gasto lo tenemos de la suma de las depreciaciones más los gastos de administración, mientras que la pérdida neta en operaciones, que fue en este caso de este ejercicio, la obtenemos de la resta de la utilidad bruta en ventas menos el total de gastos. Mientras que el costo-beneficio integral de financiamiento, vamos a colocar la pérdida monetaria que calculamos en el paso número 8, como podemos observar aquí. Y lo sumamos con la pérdida neta en operaciones. Y esto nos da este resultado, al cual se le va a restar el impuesto sobre la renta y la reserva legal, pero estos a montos históricos que no refleja el estado de resultados del año 2015, y así obtener la pérdida del ejercicio. Y para finalizar, el paso número 10, en el cual vamos a tomar para las partidas efectivo, caja y banco, cuentas por cobrar, desvalorización de las cuentas por cobrar y depósito dado en garantía, el costo histórico que nos dan en el estado de situación financiera para el 2015. De modo que para inventario de mercancía, mobiliario y depreciaciones acumuladas, mobiliario y de equipo, vamos a tomar los costos actualizados que obtuvimos en el paso número 6. Y para la sección de los pasivos, al igual que los activos, caja, banco, cuentas por cobrar y depósito dado de garantía, vamos a tomar en cuenta los costos históricos del año 2015 que nos presentan en el estado de situación financiera. Para el capital social, vamos a tomar el costo actualizado del capital obtenido en el paso número 6 a valores actualizados, que es la suma de la constitución y del aumento del capital. Y la reserva legal. La pérdida neta del ejercicio sería el REI obtenido en el paso número 4 y la suma de la pérdida del ejercicio obtenida en el paso número 9.